Voy a compartir la palabra del Señor. Quisiera que donde está oremos para que el Señor dirija este tiempo. Buen Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos nosotros, Señor. Dios, urgidos de tu palabra. No somos dignos de estar aquí, lo reconocemos, Señor. Dios, venimos aquí necesitados de tu gracia y de tu favor, de tu misericordia. Sin ti nada podemos hacer. Sin nada podemos hacer. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu fuerza, necesitamos tu poder. El poder del Espíritu Santo que nos ayude a vencer las tentaciones, los obstáculos, las pruebas. Que nos ayude a cumplir la misión, lo que tú esperarías que hiciéramos como iglesia. Ayúdanos. Sin el poder del Espíritu Santo nosotros no somos nada, Dios. Te pedimos que nos perdones, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas. Límpianos, Señor, lávanos con tu sangre, haz en nosotros una nueva persona, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos todo. Amén. Amén. La fe que rompe techos, eso estaré hablando hoy, para los que les gusta anotar. La fe que rompe techos, de eso voy a hablar. Y usaremos como texto hoy a algunos amigos, 4 amigos, que llevaron a un quinto que estaba postrado en una camilla y se lo llevaron a Jesús. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no se puede agradar a Dios sin fe. La fe es la que nos permite entrar en una dimensión de lo sobrenatural. Escuche por favor esto. La fe nos lleva a una dimensión de lo sobrenatural, o sea, algo que no es natural. Así que, si quieres agradar a Dios, ¿cuántos quieren agradar a Dios? Yo creo que todos queremos agradar a Dios. No te propongas hacer cosas buenas. Eso es un error de la religión. Proponerse solo hacer cosas buenas. Lo que tienes que hacer simplemente es crecer en tu fe. Porque cuando tu fe crece, van a venir las cosas buenas detrás. ¿Sí? Si quieres agradar a Dios, la forma de agradar a Dios es por medio de la fe. ¿Sí? Hay quienes quieren asistir a la iglesia porque alegan que están muy sucios a causa del pecado. Muchos de los que no vienen se sienten inmundos, sucios, no se sienten dignos de estar en la casa del Señor. Entonces esperan mejorar, y me he encontrado mucho, dice, cuando esté preparado, ¿ha escuchado usted esto? Cuando esté preparado voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Como que si yo me preparo para congregarme, para ir a la iglesia. Pero quien tiene que hacer la obra para que tú te sientas mejor es Dios. Eso no lo hacemos nosotros, no es una obra de nosotros. El que nos hace sentir bien es Dios y que nos cambia. ¿Y cuál es el taller? Es la iglesia. Sí, la iglesia es el taller. Aquí es donde venimos los enfermos, los que necesitamos de Dios para que el Señor nos sane, nos cure, nos alivie, nos dé fuerzas para seguir adelante. Ese es el taller. La iglesia es eso, un taller donde venimos a recibir de Dios. Es el hospital y la universidad de Dios. Tú no tienes que esperar estar mejor para acercarte a Dios, sino tienes que acercarte a Dios para estar mejor. Así es. Si quieres estar mejor, acércate a Dios. No es al revés. Ahora, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que nos toca a nosotros es tener fe, crecer en fe, desarrollar en fe. Si lo hacemos, agradaremos a Dios. Las obras que haremos serán obras de fe y eso nos ayudará. Bien, leamos Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Y encontraremos ahí la historia, una historia apasionante realmente, una situación que pasó que fue, mira, admirable, podríamos usar el término, lo que se vivió en ese momento. Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la escritura así, todos en la escritura. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron
el lecho o la cama en que yacía el paralítico. Dejémoslo ahí un momento. Todos tenemos un techo y cuando logramos romperlo, pasamos del nivel natural al territorio de lo sobrenatural. Mientras no ejercemos fe y no rompemos los límites de nuestros razonamientos y pensamientos, permanecemos en el nivel más bajo, que es el nivel natural, al que yo llamo el nivel de la razón. Y voy a hablarle de esto, el nivel de la razón, usando esta situación que se vivió, porque lo que aquí se vive es una situación realmente especial. Razón versus fe. Razón versus fe. El mayor obstáculo que tiene nuestra fe es la razón. Para hacer algo para Dios, el mayor obstáculo que siempre va a haber es primero nuestra razón, nuestro pensamiento. Hay dos grandes fuentes de conocimiento que tiene el hombre. Una es la razón y otra es la fe. Son dos formas en como usted tiene revelación y conocimiento. La razón es una poderosa arma de Dios. Dios la puso en el hombre, se la dio al hombre. Usted tiene razón porque Dios se lo dio y ese pensamiento razonable, desde que usted naciera, Dios se lo dio y Dios se lo puso al hombre. El asunto es que el hombre, por el pecado, oscureció la razón. O sea, el pecado hizo que la razón del hombre fuera oscurecida, enfermada. Y entonces hoy la razón se antepone a la fe tuya. Hay una lucha en tu mente y en tu corazón. Por un lado quieres creer, pero por otro lado salta la razón diciendo, pero ¿cómo va a hacer esto? Por un lado quieres creer y decir así va a ser, pero por otro lado la razón dices que ya yo lo he intentado y no se puede. Por un lado estás decidido a creer, pero por otro lado aparece y hay una lucha constante entre uno y otro, entre la fe y la razón en tu vida, y son esos dos se interponen entre sí. Alguna vez me tocó hablar con una mujer que dejó a su esposo, sus 3 hijos, su casa, dejó todo por irse a vivir con otro hombre que no era su esposo. Dejó todo. Recuerdo que en la oficina nos sentamos a hablar antes de que ella lo hiciera. Y ella tenía un buen hombre que estaba llorando por ella. Los hijos llorando por ella, los 3 hijos, sufriendo amargamente la situación en la que estaban viviendo. El menor con problemas de conducta que ya ni le hablaba a ella por lo que estaba pasando. El marido me busca para que pueda yo interceder en algo, a ver si puedo hacer que el río Toro Amarillo se devuelva hacia arriba. Y me buscan, ella accede a venir a la fuerza, prácticamente. Ahí me di cuenta, cuando estaba ahí me di cuenta. Si hubiera sabido antes, no, ni la atiendo. Pero me sirve para algo. Me sirve para algo. Me sirvió para poderles contar a ustedes algo. Esta mujer había perdido su razón por los sentimientos. Porque los pensamientos están ligados a los sentimientos. Tus pensamientos están ligados a tus sentimientos. Así que los primeros, o sea, los pensamientos que provienen de la razón, interactúan en tus sentimientos, llevándolos a hacer cosas que no debemos, cosas que no deberíamos de hacer, ¿sí? O sea, cuando los sentimientos operan en la vida de alguien, hace que la persona, la razón la sujete a los sentimientos. Y ahí entendí yo cómo esta mujer, aunque decía, yo amo a mis hijos, y aún yo amo a mi esposo, pero amo más a este hombre, voy a dejar toda mi casa, tenía toda la familia en contra, la mamá, las hermanas, todo el mundo, dejó a todo el mundo por irse con un hombre que no le ofrecía nada, nada. Y usted se pregunta, ¿cómo se llega a hacer eso? ¿Sabe cómo se llega a hacer eso? Cuando es la razón dominada por los sentimientos y no por Dios la que lleva a una persona a hacer tal cosa.
¿sí? Así que la razón es el límite que puso en esa persona el deseo desenfrenado de salir de su casa, de su familia y salir a aventurar a otra cosa, a otro sistema. Así que la razón, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Siempre la razón se antepone a Dios, a la fe, siempre. Y cuando esa razón está sujeta bajo sentimientos, se hace algo muy peligroso para nosotros. La razón fue lo que usó la Revolución Francesa. Aquello que puso la Revolución Francesa al hombre para que no pueda entrar en el nivel de Dios, el nivel espiritual. Sí, la Revolución Francesa decidió que la razón es la fuente del conocimiento y de la sabiduría, los que nos revela todas las cosas. O sea, ellos dijeron, la razón revela todas las cosas. ¿Quieres saber algo? Primero pase por tu mente, llévelo ahí y ahí va a ser. Y así tendrás luz. Entonces, el hombre tiene un techo que tiene que vencer. El hombre tiene un techo que tiene que sobrepasar. Hay un techo donde hay que hacer un agujero para pasar, y esa es la razón. Cuando logras pasar eso, cuando alguien pasa eso, algo poderoso, grande de parte de Dios empieza a suceder, porque pasas a otro límite. Cuando logras pasar la razón, cuando logras pasar aquello que usted dice, sí, la razón dice esto, pero yo quiero creer en esto. Sí, la razón dice esto, pero yo creo que Dios puede hacerlo con esto que estoy haciendo. Cuando logras pasar eso, vas a entrar en otra dimensión, que es la dimensión de la fe. ¿Están acá? Entonces, en el tiempo pasado, ojo acá, en el tiempo pasado, cuando alguien era muy inteligente, tenía mucho conocimiento, se le llamaban iluminados. Porque era gente que tenía mucho pensamiento, mucha razón, gente muy inteligente. Y si hay algo a lo que usted y a lo que cuesta que el evangelio entre, que la fe entre, es a los intelectuales, a los racionales, a los que todo lo están viendo. Cuesta y es muy difícil que el evangelio entre. Aquella gente que todo lo razona, que está mirando y escuchando, pero mientras alguien está hablando, él va diciendo otras detrás. Nunca la fe operará ahí, siempre estará en el límite más bajo de su fe, nunca podrá desarrollarse. Nosotros creemos lo que dice San Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que todos los que estamos aquí, en el momento que tenemos a Cristo como Señor y Salvador, somos iluminados. Dígale a la persona que está a su lado, usted es un iluminado, aunque no parezca. ¿Y sabe por qué eres un iluminado? Si tienes a Cristo, tienes la luz y no andas en tinieblas. ¿Por qué decimos que la fe es irracional? No puede nunca tratar de que usted trate de razonar la fe. Es imposible, es irracional. ¿Por qué decimos que es irracional? Porque no se entiende. ¿Cómo puede entenderse esto? Me recuerdo, empezando nosotros en una carpa por aquí puesta acá, llegó un pastor de San José que Dios usó muchísimo. De hecho marcó, diría yo, mucho. Él no sabe, pero marcó mucho del ministerio esposa y el mío y el de Oasis de Vida, con algunas cosas que nos enseñó, así en un ratito nos enseñó mucho. Hay gente que usted está un ratito y aprende un montón, ¿cierto? Y hay gente con la cual usted está un ratito y no quiere estar nunca más, ¿verdad que sí? Me pasó ahora en el seminario. Hay gente que usted está en un ratito y usted ¿qué? Quiere más. Yo, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo estar a la par de Alberto. Y tengo la dicha de que es mi amigo y siempre que nos vemos es para hablar un rato. El pastor Alberto Castro. Y un ratito que está conmigo y me enseña un montón de cosas. Un ratito. Se sienta conmigo y al ratico me ha enseñado. Y hay otros que se sientan a la par de uno y solo basura dicen, solo basura. Fíjese a la par de quien usted se sienta. Fíjese a la par de quien usted se sienta y con quién usted ande. Recuerdo que este hermano llegó acá mientras estaba orando por las personas. Mientras estaba orando por las personas, empieza Dios a sanar a gente que tiene pie plano.
Y Dios empieza a sanar a esas personas. Y Dios empieza a sanarlos. Y de pronto se levanta el hombre en medio del culto en la carpa. Me dice, pastor, porque era un negro. Me dice, pastor, venga acá. Dios hoy te va a usar para que hagas esto. Y dice, piensa en alguien que tiene pie plano y que no está aquí en la casa de Dios. Alguien que tiene pie plano y no está aquí. Y yo no me acuerdo de nadie que tiene pie plano que no esté en la casa del Señor. No me acuerdo de nadie. Entonces mi esposa se acuerda que la sobrina de ella, que no estaba en la casa, en la iglesia, tiene pie plano. Entonces me dice, ve y llámala. Así me dicen, en medio del culto. Oiga, qué locura. Ve y llámala. Y dile que le quite los zapatos a la niña. Porque Dios ya la sanó. Ve y llámala. Imagínense qué locura es esta caraja. Ahora yo tengo que ir a llamar a mi cuñada y decirle, quítele, vaya, ¿dónde está su hija? Quítele los zapatos, porque acaba de decir Dios que la acaba de sanar. ¿Qué se fumó ese tipo? Yo obedezco, agarro el teléfono, me voy y la llamo y le digo, Yasmín, quiero decirle algo. Dios acaba de sanar a su hija de la corva, del pie plano. Quítele el zapato y revísele el pie a ver cómo lo tiene. Y yo cerraba los ojos, Señor Padre. Yo no tenía fe. Yo estaba obedeciendo. Yo dije, si me dice que no, le cuelgo, no le explico nada. Y listo. Imagínese, obedezco y la llamo. Y cuando ella está quitando, ya voy, la chiquita andaba corriendo, en ese tiempo era chiquilla y ahora es una adolescente, anda por ahí, corre, la llama. Y cuando le quita el zapato y todas las, suelta a llorar por teléfono. Suelta a llorar. Y Juan, ¿qué está pasando? Mi hija tiene la curvatura en su pie que no lo tenía antes. Habían gastado dinero en zapatos, en un montón de cosas. Y de pronto Dios hace un milagro donde ella no estaba en el culto. Diga conmigo, la fe es irracional. No espere razonar a Dios. ¿Cuánto se gastó esa familia en zapatos ortopédicos? ¿Cuánto se gastó esa familia, esa niña con el problema de andar con el pie plano? Los que han andado con eso saben lo que es. ¿De qué manera? De una manera irracional. No podemos racionar esto. Cuando intentas hacerlo, cuando intentas razonar esto, entonces se interpone la fe con la razón. Vayamos al texto. En Marcos 2 dice, en Marcos capítulo 2, el versículo 2 dice, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían aún en la puerta. Y les predicaba. En Lucas capítulo 15, versículo 17, que es el otro texto que también habla de esto. Lucas 5, 17. Dice que aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Diga conmigo, el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿El poder de quién? ¿Para qué? Para sanar. El poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Quién hizo esto en esta niña que les acabo de contar? ¿Quién lo hizo? ¿El negro? ¿O el otro negro? No. ¿Quién lo hizo? El Señor. A ver, ¿cómo le explico yo ahora a mi cuñada que fue el Señor? Yo nada más le digo, bueno, créalo, Dios lo hizo, punto. ¿Cómo? No sé. No tengo explicación, no sé. Aquí sé algo irracional, algo está pasando. Vamos a ver a la historia. Jesús está en Capernaum
Capernaum es el lugar donde él vivía, o sea, era el lugar donde él se había desarrollado, muy cerca de Nazaret. Un lugar, un puerto, donde muchas personas iban y venían ahí. Él llega a Capernaum, se mete en la casa, que la mayoría de los teólogos, y haciendo una exégesis del texto, habla de que era la casa de Pedro, fue donde él estaba en ese momento. Algunos dicen que pudo haber sido hasta la misma casa de Jesús, pero la mayoría se inclina que fue la casa de Pedro, no se dice claramente. Él está en la casa y note que lo que dice Lucas, por eso leí en Lucas, que habían venido de Jerusalén los doctores de la ley, o sea, había en la casa todo tipo de clases sociales, o sea, habían fariseos, doctores de la ley, la gente de clase, pero también venían ahí los enfermos, porque dice que el poder del Señor estaba con él para sanar, probablemente los enfermos, los paralíticos, la gente que ocupaba, o sea, había un revoltorio de gente en la casa, al tal modo que la casa estaba llena, estaba full, no había nada, o sea, estaba completamente llena la casa y no había por dónde entrar. Ahí es donde empieza a operar el milagro. ¿Por qué? Porque 4 amigos, el próximo fin de semana hablaré de la necesidad de tener buenos amigos. La otra semana hablaré en este mismo texto, pero hablaré de los amigos, de la importancia de los buenos amigos. La otra semana hablaré solo de esto. Hoy usaré este mismo texto, pero para referirme a la fe. Y estos 4 amigos hacen algo demasiado irracional, pero demasiado irracional. Van y hacen un agujero por el techo para meter al paralítico en una camilla. Imagínese usted la escena. O sea, ¿cómo pudo haber sido? ¿Sí? Eso es como que si alguien llegara a mi casa a pedirme oración y como está la casa cerrada, derriba la puerta para decírmelo. O sea, que alguien llega a su casa y le venga a pedirle oración y como la casa está cerrada, le meta un patadón a la puerta y le desbarate la puerta y entre. Y que diga, vengo a pedir oración. Su abuela va a orar por usted, yo no, a ver cómo me arregla esa puerta. Vaya al domingo a la iglesia y oraremos por usted, pero a usted la puerta me la arregla. Eso fue más o menos lo que hicieron. Van a pedir oración y antes de pedir oración desbaratan el techo. La fe es irracional, diga conmigo, la fe es irracional. ¿Sí? Cuando alguien tiene fe pierde la razón. Ayer hablábamos de eso con Alberto. Cuando alguien tiene la fe, ¿sabe qué? Es como una anestesia que se le mete a uno que se le olvida todo. Cuando alguien tiene fe es algo que usted no logra entender, no comprende. Solo dice, lo voy a hacer, se va a lograr. Aunque nadie en el mundo lo crea, usted sí lo cree. Usted sabe por dónde haya lo que haya que hacer, lo voy a hacer porque tengo la fe suficiente para hacerlo. Cuando alguien tiene fe, esta gente no pensó, uy, qué vergüenza, los fariseos, los escribas. Es como que usted llegue, para que ustedes tengan una idea, como que lleguen los ministros en tiempos como estos, de una comunidad, donde estén las personas, alcaldes, donde haya gente, más o menos era eso, toda la gente. Imagínese usted en medio de todo eso, 4 tipos con una cegueta arriba, volando. ¡Qué desmadre! Después el maestro predicando. ¿Cómo esos tipos se atreven a hacer semejante locura? ¿Cómo esos tipos se atreven a hacer semejante cosa? ¿Sabe por qué? Por una sola razón. Tenían fe. ¿Sabe qué fue lo que hicieron esos 4 amigos? Se llama obras de fe. Oye, y no fue que hicieron un agujerito chiquitico. No fue que hicieron así como le quedó una gotera, Pedro le quedó una gotera por ahí, después le ponemos silicón. Bajaron a un hombre paralítico y lo bajaron con todo y cama. O sea, le desbarataron el techo. Con 4 tipos bajando. No sé cómo lo hicieron. Yo tengo 2 maneras de creer cómo se hizo. Una, con 4 mecates. Otra, guindado de las patas. No sé cómo. De alguna manera se hizo. Pero lo que yo quiero enfatizar en esta mañana es qué nivel de fe de tipos por Dios.
¿Qué nivel de fe? ¿Qué nivel de fe para hacer semejante cosa tan irracional, tan loca, tan difícil? Un nivel de fe que pasa la razón, que trasciende lo que tú crees. ¿Sí? ¿Sabe cuándo Dios va a hacer algo en tu vida? Cuando la razón no sea lo que predomine contigo. Cuando dejas de hacer de la razón la fuente primaria de tu vida y empiezas a creer de que Dios sí lo puede hacer porque Él prometió que lo hará. Les cuento algo. Hace unos días recibí una lección de una hermana aquí en la iglesia. Me enseñó. O sea, son de esas cosas que solo le faltó bofetearme, así casi que. Porque estamos en un proyecto que queremos hacer como iglesia y tiene que ver con los adultos mayores. Hace tiempo venimos hablando de esto. Y vea el cuidado que hay que tener con la razón. Hace tiempo venimos hablando de esto y que queremos hacer un proyecto para tener un lugar diurno de adultos mayores en la iglesia y queremos que adultos mayores tengan un espacio para que puedan estar, porque hay varios casos, más de 6 casos por ahí, que el equipo de Hebrón, de los adultos mayores, se han dado cuenta que los adultos mayores los están dejando solos en la casa, personas que no saben qué hacer con los adultos mayores en el día, y están ellos, el equipo de Hebrón, viendo cómo se les resuelve a esos adultos mayores, porque la gente pide, no habrá alguien de la iglesia que me vaya a cuidar a mi viejito hoy o a mi viejita, no habrá alguien de la iglesia que me vaya a ayudar hoy en el día que yo me tengo que ir a trabajar y él va a quedar solo, no hay quien le cocine. Yo creo que la iglesia tiene que responder a eso, hermano. Oiga los amores que escucho, oiga, me gusta eso. Yo creo que la iglesia debe de responder a eso, ¿no? Ya subieron 3 amenes, bueno, gracias a Dios. Pero si usted no cree que la iglesia debe responder, yo sí creo que la iglesia debe responder a eso, créame. Igual como respondimos cuando empezamos el comedor y respondimos a eso, y como hemos respondido a todo, debemos de responder. Aunque la gente no crea, no compartan, yo sí creo que debemos de responder a eso. Y resulta que me dice la hermana, con mucha fe, tengo que reconocerlo, yo no tanto. Me dice, pastor, yo creo que nosotros podríamos atender a esos adultos mayores y podríamos ayudar en esto. Y me dice, tenemos la casa en la finca Oasis. Pastor, yo me ofrezco a hacer algo ahí, yo me ofrezco a irme para ahí, yo me ofrezco para ir a trabajar ahí y atender a esos adultos mayores ahí en el día. Le arreglamos eso, acondicionamos eso. Y ella, mientras está diciendo eso, yo lo que tengo es una calculadora a la mano. Ella me está diciendo eso y yo estoy calculando todo, así todo. Yo me voy para arriba, los atendemos a ellos. Yo estoy haciendo buceta, combustible, comida. Bueno, la casa que hay que acondicionarla. Yo me imaginaba los tubos de los servicios sanitarios, las camas, cielo raso. Y yo estoy haciendo números. Ella me está hablando y yo estoy haciendo números. Y pastor, yo creo que sí podemos, con ellos empezaríamos, pero yo sé que aquí hay muchísimos adultos mayores, familias que ocupan esta ayuda y lo podríamos hacer. Yo sé que sí lo vamos a hacer. Y se me ocurre hacer una pregunta estúpida que nunca la debía haber hecho. Y fue esta. Me di cuenta que la había discipulado muy bien, pero que el problema ahora lo tenía yo después de un tiempo. Le hice una pregunta, hermana, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Así se lo dije. La hermana solo le faltó meterme un bofetón, por eso le digo, solo le faltó meterme como reacciones, pastor. Y me dijo ella, pastor. Así me dijo, pastor. Estábamos por teléfono, gracias a Dios que no la tenía cerca. Pastor, ¿cómo hemos hecho todo en Oasis de Vida? Un riendazo. ¿Cómo hemos hecho todo en Oasis de Vida? Y me echó un frío así por todo el cuerpo. No puede ser que yo tenga tanta razón y pueda más la calculadora que la fe. Y le pedí perdón y le dije, hermana, perdóneme, yo estoy mal. No es usted, yo soy el que estoy mal.
y me uno a su fe y creo que lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. ¿Cómo hemos hecho todo? ¿Usted sabe cómo empezó el comedor cuando empezamos? Alguno de ustedes nunca ha dado ni nada para el comedor, pero yo quisiera que usted supiera cómo empezó el comedor acá. Cuando no teníamos un 5, no había nada acá. No había gente, ni tan siquiera la idea teológica que hoy yo sé que muchos lo tienen, pero otros no lo tienen. ¿Sabe cómo empezó? Pocos saben esto. Empezó a través de algo que Dios puso en mi espíritu y mi corazón, que fue hace mucho tiempo atrás, y de ahí empezó a cambiar el discurso acerca de lo que la iglesia debe de hacer y construir. Y fue así, no teníamos nada. Yo le dije al Señor, Señor, yo quisiera que hubiera un comedor, porque aquí andaban los chiquitos con hambre en la mañana, para allá y para acá. Un día estábamos trabajando, nunca se me olvida, había una puerta ahí, yo estaba subido en una escalera, llegaron 3 chiquitos a pedirme 200 colones. Le dije que para qué era y me dijeron, yo ocupo esos 200 colones para comerme algo porque no hemos desayunado. La hora era cerca de las 12 de mediodía. Digo, ¿por qué no han desayunado? Dice, es que mi mamá no está, nos dejaron con mi hermana y mi hermana pero la hermana era, ellos podían tener 6 o 7 años y la hermana podía tener como 9 años. Y yo me puse a pensar, ¿cómo estos niños van a estar con hambre ahí? No puede ser, algo tenemos que hacer. Digan conmigo, la iglesia tiene que hacer algo. Y yo dije, Señor, ¿pero cómo? Y yo tenía un carro en la casa. Y le dije, Señor, si yo vendo ese carro, podemos hacer el comedor. Si lo vendo, con eso lo hacemos. Ese carro no lo quería comprar nadie. Nadie. El otro día, un primo mío me llama de San José y me dice, primo, ¿es verdad que usted quiere vender un carro? Le dije, sí. Y le dije, ¿cuánto vale? Sin verlo. Sin verlo. Y le digo el precio. Y me dice, déjemelo ahí, yo se lo compro. Mañana voy. Y llegó con la plata, el desgraciado. Llegó con la plata. Cuando yo tenía la plata, dije, aquí está el arranque. Y me recuerdo que empezamos a hacer lo que hicimos sin un 5. No teníamos olla, no teníamos cocina, no teníamos cocinera y mucho menos comida. Y empezamos a dar desayuno y almuerzo. Y ahí empezamos, sin nada. Y Dios empezó a proveer y a proveer, a proveer. Hasta el día de hoy, después de 6, 7 años, nunca hemos cerrado el comedor por falta de comida. Nunca hemos dicho no hay comida porque no vamos a dar comida porque no tenemos. Nunca. Dios siempre ha provisto. Y quiere que le diga algo, la mayoría del tiempo no ha sido con la iglesia. La mayoría del tiempo no ha sido por las ofrendas que han dado los hermanos para que vayan a dar comida. La mayoría del tiempo Dios ha usado cuervos como lo hizo con Elías cuando le traía los cuervos la carne y del otro. Ha sido gente de afuera que llega con bolsas de arroz, con bolsas de comida, que vienen a dar para dar. ¿Por qué? Porque cuando usted hace algo de fe, Dios provee todo el resto. Pero con el tiempo ya uno empieza a querer dudar y ya querer a poner números y todo. Y cuando esa hermana me dijo eso, ella no sabe lo que hizo conmigo. Me inyectó. Porque la fe es contagiosa. Diga conmigo, la fe es contagiosa. Y yo dije, vamos a hacer el centro de uno en esa casa en el nombre de Jesús. Y los adultos mayores van a ir ahí. Y en el día van a estar ahí. Usted sabe, los adultos mayores en la finca, caminando por todas esas zonas verdes, en las zonas verdes ahí haciendo. Yo me imagino ya unas mecedoras, esas perezosas, ellos ahí, hamacas, lugares. Qué cosa más linda. ¿Cuántos creen que podemos hacer eso como iglesia? Ve que ya les pasé la fe a ustedes. Ayúdenme con camas y mecedoras y cosas de esas. Porque de que lo hacemos, lo hacemos. Con usted o sin usted, si usted no quiere apuntarse, Dios va a agarrar un impío, el demonio más demonio allá, y va a traer el dinero o hacer lo que sea para darlo. Aquel queda bendecido y usted queda viendo para el ciprés. Con usted o sin usted. Pero que se hace, se hace. Y esa hermana me metió un bofetón. Y no puede ser que la razón pueda más que las matemáticas. Ayer decía Alberto, cómo las calculadoras, estas calculadoras, son una obra del diablo. Siempre van en contra de la fe.
Siempre son fieles a la razón. Nunca fallan. Ahora, la fe prueba tu corazón y tu perseverancia. Siempre la fe probará tu corazón y tu perseverancia. Será la fe lo que va a probar que hay en ti, dentro de ti. En el versículo 4, dice la Biblia, Marcos 2:4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho que yacía el paralítico. Diga conmigo, obstáculos, pruebas, dificultades, siempre lo habrán. En una oportunidad, allá en Mateo capítulo 15, versículo 26, cuenta la Biblia de una mujer sirofenicia que le rogaba a Jesús que le echara fuera de su hija a un demonio. Una mujer que se le arrima a Jesús y le dice a Jesús: Señor, libera a mi hija de un demonio que la está atando. Una sirofenicia era una persona que no era israelita. Por favor, libera a mi hija de un demonio que la está atormentando. Y ojo la respuesta de Jesús. Mateo 15, 26. No está bien tomar ¿qué? El pan de los hijos y echárselo ¿a quién? A los perrillos. ¿Sabe cómo es eso? Es como que yo le diga a usted: no es bueno que deje de atender a mi familia para preocuparme por otros. ¿Cómo se sentiría usted si a usted fuera la que le dijeran esas cosas? Que usted llega a pedirle a Jesús y Jesús le dice: no es bueno darle el pan de los hijos a los aguates, a los perros. A ver, ¿qué hubiera hecho usted? Mire, ahí se crea una raíz de amargura. No es bueno darle el pan de los hijos. Mire, si es una mujer, ya la defensoría de las mujeres, la defensoría de los habitantes, haría cualquier cosa. ¿Qué haría usted si usted llega donde Jesús pidiendo un milagro y Jesús le dice: no es bueno darle el pan de los hijos a los perros? Y da media vuelta y se va. Y la deja hablando sola a usted. ¿Qué hace usted? La mujer podría haberse quedado con la cabeza agachada, diciendo: yo creí que me iba a atender a mí, que me iba a ayudar. Si hubiera ido ofendida, herida, como lo hacen muchos, lo han hecho muchos conmigo, muchísimos. Cuando me han dicho: pastor, qué difícil es hablar con usted. Gente que se ha ido porque no los he podido atender, porque me buscaron y estaba ocupado. Recuerdo una vez que estaba en una reunión yo atendiendo a alguien y llega alguien y me dice: me tiene que atender ya. Y yo tengo otra persona al frente, ¿y cómo quiere que deje la otra para que lo atienda a él? No puedo. Se fue ofendido, nunca más volvió a la iglesia. ¿Por qué? Porque no lo atendí cuando él dijo. Más o menos es esto lo que está pasando. Ella pudo haber hecho eso. La mujer sirofenicia se podría haber ido ofendida, llorando, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Diga conmigo, ella tenía fe. Eso es todo. No se podía ir porque ella tenía una fe que lo conseguiría. La decisión que Jesús le declaró. La mujer sirofenicia se paró y le dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Eso solo lo hace una persona que tiene fe. Señor, soy tu perrillo, déjame comer de las migajas que caen de la mesa. ¿Qué le contesta Jesús? Mujer, grande, diga conmigo, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Eso le contestó. Grande es tu fe. Mujer, grande. La mujer tenía dos opciones: salir resentida y endemoniada a la carajilla para siempre, o salir de ahí libre y sana y haber conseguido el objetivo que ella buscaba. Tenía dos opciones: haber crecido su fe o irse endemoniada a la carajilla. ¿Cuál hubiera escogido usted si a usted le hubiera pasado semejante cosa? Sale con la carajilla endemoniada toda la vida, y por eso hay un montón de endemoniados, y por eso siguen andando endemoniados.
Por eso hay un montón que siguen andando endemoniados, no han podido superar eso y viven endemoniados porque no tienen cómo. Prefirieron salir corriendo antes de encontrar el milagro. Siempre la fe tendrá obstáculos. Esta mujer superó ese obstáculo diciendo sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de los hijos. En otras palabras, no importa quién sea, lo único que creo es que tú tienes poder para sanarme. Inmediatamente recibió la sanidad. Otro caso similar fue el de aquel hombre en Marcos capítulo 10 versículos 51 y 52. Que cuando Jesús iba pasando, él gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Molestaba a todos con sus gritos y los discípulos mandaron a callar porque estaba interrumpiendo al maestro. Pero él gritaba más duro. Diga conmigo, más duro. Sí, el hombre está gritando. Él quiere ver. Y se da cuenta que por ahí pasa el maestro y empieza a gritar en un tono suave: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y seguramente con elocuencia: Jesús, y por aquí iba a ir pasando, y Jesús, y él oía cuando iban llegando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando llega a la par de él, ya, ¿para qué gritar tanto? Y estaba cerca: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Cuando va más para allá y él empieza a escuchar como que ya se va yendo la cosa, sube el tono, la vez: Jesús, hijo de David. Y entonces se le ocurre a alguien venir a callar a alguien que tiene fe. Nunca callarás a alguien que tiene fe, es difícil. Y se le ocurre y le dice: cállese, desde que venimos desde allá usted viene gritando, va a seguir, está estorbando al maestro. Y dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Se cayó y se fue resentido para la casa y no volvió a la iglesia. ¿Cuánta gente anda así? Desdichadamente. ¿Qué dice la palabra? Que gritaba más duro. Más duro. ¡Jesús! Hijo de la... O sea, más bien le subieron al megáfono al tipo. Y dice la Biblia que Jesús dejó todo lo que estaba haciendo. Diga conmigo, dejó todo lo que estaba haciendo. Y le preguntó: ¿qué quieres que haga? Y el ciego dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete. Le dice: tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Marcos capítulo 10 versículo 51. Vas a tener que sobrepasar los obstáculos que vengan en la fe. Vas a tener que sobrepasarlos. Hermanos, cuando alguien te diga cállate, más duro hay que gritar. Cuando es el esposo el que te está diciendo cállate, grita más duro. Cuando es la esposa la que ya no quiere llevarte, que ya no quiere acompañarte, grita más duro. ¿Por qué no volvió? ¿Por qué no siguió gritando? Es que ya toda mi familia ninguno quiere, yo tampoco. Es cuando más duro debes de gritar. Cuando alguien en el ministerio te abandonó, te dejó, te hizo mala cara, te sacaron. ¿Y por qué? Es que ahí no me quiere, ahí no hay amor, ahí no hay... Más duro hay que gritar. Más duro hay que hacerlo. Todo obstáculo, más duro. Diga conmigo, más duro. Cuando en el trabajo el jefe le da la noticia de que ya no tiene más trabajo, más duro hay que gritar. Cuando en la casa se le está poniendo color de hormiga a la cosa, más duro hay que gritar. Cuando ya usted no ve nada de lo que está pasando, sigue gritando, porque harás que Jesús se detenga. Harás que Jesús pare. Y dice la Biblia, me gusta lo que dice la palabra, me gusta lo que dice la palabra. Y dejando, dice la palabra, dejó todo lo que estaba haciendo y le preguntó. Dejó todo lo que estaba haciendo, detuvo a Dios. ¿Quién detuvo a Dios? Un humilde ciego, pero con un aterro de fe. Ahora bien, cuando estos hombres bajan al paralítico, lo tiran abajo, lo baja. ¿Qué escena esta? O sea, todo el mundo está mirando al paralítico, ya habían pasado el primer obstáculo, están bajándolo. Llegan y lo ponen a la camilla, al frente del maestro. Ahora ya lo tienen al frente del maestro. Dice la Biblia que al ver Jesús
la fe de ellos. En Marcos capítulo 2, versículo 5. Al ver Jesús, ¿la fe de quién? ¿De quién? Del paralítico. ¿De quién fue la fe? De los amigos. Al ver Jesús, la fe de ellos. La fe nos mueve a direcciones que la razón no resiste. Pero quien está dominado por la fe, no hay razón que lo detenga. Es por eso que los 4 amigos se subieron al techo y rompieron todo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Rompen el techo, lo ponen al frente y dice la palabra, y al ver Jesús, la fe de esas personas que estaban ahí. Cuando vio la fe de ellos, dice la Biblia, que le dijo, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y anda. Sí, tus pecados. ¿Sabe qué está esperando Dios? Que hagamos un acto de fe. ¿Por qué ponemos estas carajadas acá? ¿Por qué hacemos estas locuras? ¿Por qué nos metemos en esto? ¿Por qué le decimos a las personas escriban los nombres? Oren por ellos, pídalen a Dios. ¿Y sabe el nombre de quién están poniendo la mayoría? De gente que humanamente diríamos son duros, difíciles, nadie quiere. Y ahí los están poniendo. ¿Sabe por qué? Por fe. Diciendo, Señor, tú puedes cambiarlo. Lo que nosotros no podemos, tú puedes. Y alguien será salvo. ¿Sabe por qué? ¿Por la fe de esa persona? No, por la fe tuya. Alguien conocerá a Cristo por la fe. Mira, ahora ya empezamos el proceso de tiempo de cambio. El martes tuvimos la primera reunión. Y estábamos todos ahí reunidos, pensando en esto. ¿A quién Dios irá a salvar en este tiempo de cambio? Tenemos fe para creer que lo que vamos a hacer será un instrumento para que Dios se salve. Estoy seguro que los que Dios va a salvar no será por la fe de ellos, sino por la fe que tiene el equipo para decir, Dios hará milagros con él. Si los llevamos a Jesús, Jesús tiene poder para sanarlos. No pierda la fe. Le hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que trajiste un invitado a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que viniste con alguien que no conocía del Señor a la iglesia? ¿Sabe por qué no lo volvió a hacer? Porque usted perdió la fe de que Jesús puede salvar a alguien el día que lo traigas a la iglesia. Porque perdiste la fe. Yo quiero animarles hoy para que podamos creer juntos que Dios tiene poder para hacer las cosas imposibles como algo posible. La fe trae la luz, la revelación. Necesita la fe. La fe hará primero que te llenes y puedas superar lo racional para entrar a lo sobrenatural, pero también hará que sea contagioso y que contagies a otros, pero también hará hasta que otros sean salvos por la fe que tú tienes. Estos 4 hombres nos enseñan a nosotros algo maravilloso. Por esos 4 hombres, aquel paralítico dejó de vivir. La otra semana hablaré de lo que significará ser un paralítico en tiempos de Jesús. La vida que podía llevar un paralítico en ese momento. Y esas personas pudieron ayudar a alguien que no tenía esperanza, porque tuvieron fe. Concluyo. Hoy hay fe flotando en el aire, pero tienes que entrar en ti. Dios quiere sembrar una semilla de fe en tu corazón, que tenga fe para creer. La Biblia dice, si tuviera fe como un grano de mostaza. La semilla de mostaza mide 1 o 2 milímetros de diámetro. Es sumamente pequeñita. Si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí y se pasará. Mateo 17:20. Pero tú no tienes fe, ni tan siquiera así de poquito. Se necesita fe para hacer que eso pase. Hoy está dispuesta para ti. Te invito a decirle al Señor, dame de esa fe. ¿Cuántos quisieran decirle, Señor, dame de esa fe? Yo ocupo de esa fe. Yo te quiero honrar mientras estoy en la tierra, Señor. Alguien que le diga o le pregunte, ¿para qué estoy aquí? Quiero honrarte. Pregúntate, ¿por qué respiras? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es el significado de tu vida? Yo quiero honrarte con fe, quiero honrarte, quiero honrarte. Yo estoy en una vida demasiado excitante para ti. Te sorprenderás cuando abras tu corazón y Dios comience a hacer maravillas a través de ti. El Señor te necesita, te ha llamado para que seas un instrumento de Dios.
en la tierra. Pero solo gente con fe podrá ser usada para eso. Solo gente con fe. Por eso es necesario, absolutamente, que recobremos la fe. No importa los años que usted tenga en la iglesia, el tiempo que usted pueda estar, lo que importa es que necesitas moverte en fe. Póngase de pie, por favor.